La verdad es que para mí es un gusto estar aquí. Estoy un poco abrumado al ver a tanta gente y además gente tan conocida en muchos casos. Em, Así que haremos lo que podamos. Pido perdón ya de primeras por las expresiones españolas o gallegas que suenen mal en aquella tierra, em, que seguro que se me escapa alguna. Pues el tema de esta sesión es Atrévete a soñar, un mensaje de la Iglesia a los jóvenes. En realidad, viene esta sesión de dos previas, una de las cuales le pasé a Juan Carlos el texto y me parece que lo han recibido, que era el de las 3 propuestas del Papa a los jóvenes. Una sesión que pueden ver, está en YouTube. Y otra que di el año pasado a un grupo de sacerdotes en Badajoz, en Extremadura, en España, sobre el sentido vocacional de los postmillennials. Por lo tanto, en esta sesión tomaré algunas ideas de ahí y desarrollaré un poco más. Aviso que voy a hacer simplemente como una panorámica. De cada uno de los puntos que voy a tratar se podría dar una sesión entera, se podría plantear un curso entero. Pero yo voy a dar simplemente la panorámica, de manera que me parece que el ver el cuadro entero tiene también su valor y permite luego a cada uno profundizar en la parte que le parezca más interesante. Bien, he dividido la sesión en 4 partes y la primera parte consiste en revisar brevemente la tarea. La tarea que tenemos por delante consiste en anunciar o transmitir el Evangelio a una nueva generación. Y por eso se plantea la cuestión habitual, que es, ¿podemos entendernos? ¿Con una generación nueva podemos entendernos? ¿Tienen una distinta visión del mundo? ¿Tienen distintas certezas, distintas coordenadas? En realidad es una cosa que no es nueva. Es decir, el choque generacional se ha dado siempre. Y la Iglesia, al anunciar el Evangelio a los jóvenes, siempre ha tenido que hacer un esfuerzo por hacerse entender. Entonces, ¿por qué dedicar una sesión a esto? ¿Cuál es la novedad del momento presente? Creo que la novedad consiste sobre todo en 2 puntos. Por una parte, la generación de los jóvenes de hoy cambia muy rápidamente, está en continuo cambio. Y por otra parte, son jóvenes que crecen en una cultura ambiente que ya no tiene una base cristiana. En las familias, en los barrios, en las ciudades. Por supuesto, esto que digo tiene un valor en Europa distinto del que tenga en grandes ciudades de Hispanoamérica, en pequeñas ciudades, en los Estados Unidos, en Canadá, en fin. Por lo tanto, yo voy a hacer una exposición general que quizá no a todos les sirva o no en todos los puntos. En parte sí, porque la cultura de la que voy a hablar es la que se transmite a través de muchos medios de comunicación, de gran parte de las redes sociales en la parte más internacional, las series, las películas, la publicidad de las multinacionales y muchos mensajes que llegan hoy en día a todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, me parece que conocer un poco estas coordenadas puede tener su interés. Esto, son jóvenes que han crecido en una cultura ambiente que ya no es cristiana. A diferencia de, por ejemplo, la generación de los jóvenes de mayo del 68, que se rebelan, critican la sociedad de sus padres, pero ellos mismos han recibido una educación de base, a menudo, cristiana. Por lo tanto, lo que nos encontramos hoy es la situación de transmitir el Evangelio o comunicar el Evangelio a una generación que no comparte muchas de nuestras certezas o no ve como valiosos muchos de nuestros valores. Por ejemplo, muchos jóvenes hoy en día no piensan que el proyecto de vida fundamental sea fundar una familia. Por ejemplo, muchas madres no piensan que sacar adelante al hijo que han concebido es lo primero y lo más importante, ¿no? Es decir, muchos médicos hablan, ¿no?, cómo ha cambiado la situación y hace 40, 50 años madres, pues en un momento de parto difícil dirían, por favor, salve al niño. Y en cambio ahora las preocupaciones en muchos casos son otras. Lo mismo el deber, el ver como un deber gozoso, el cuidar a los propios mayores. En muchas sociedades no se ve como un deber gozoso, se ve como un peso. Por lo tanto, esa es la tarea. Se puede comunicar el Evangelio o transmitirlo a los jóvenes que sí son cristianos, pero que crecen en esta cultura. El segundo punto consiste en
describir, va a ser el más largo, el segundo y el cuarto. En el segundo voy a describir las certezas de esta generación nueva, que le podemos llamar la generación post, ¿no? Porque una cuestión ahora siempre es cómo llamar a esta generación, ¿no? Un tiempo se habló de la postmodernidad. Hay un artículo muy bueno del profesor Paul O'Callaghan que se titula Acompañar las vocaciones en la era de la postverdad, ¿no? Es otro término que se ha usado. Otro artículo muy bueno, nombro estos artículos porque luego, si quiere don Juan Carlos, puedo mandarle los links y se pueden poner en YouTube si se cuelga la conferencia. Otra denominación muy común es los post-millennial, ¿no? Hay un artículo interesante del profesor Torralba sobre quiénes son los post-millennial. Siempre esa idea del post. Insisto, en unas ideas que están en la cultura, que no es que sean ideas que los jóvenes hayan asumido, hayan pensado, hayan abrazado libremente, sino que están ahí, están en las películas, están en las series, están en la publicidad, están en la cultura ambiente. ¿Cuáles son las certezas de esta generación o de la generación post? Las he reducido, como siempre aquí el análisis podría ser infinito. Yo las he reducido a 4 grandes dogmas. Y les llamo dogmas, insisto, porque no llegan a ellos después de un razonamiento, de unas lecturas o de una reflexión, sino que simplemente están ahí. Y en muchos casos están ahí como un objeto de fe, prácticamente. Porque no hay tampoco un debate público sobre este asunto. Son ideas que se han plantado ahí y que están ahí. Se dan por supuestas. El primer dogma es el dogma de la autosuficiencia o de la autonomía absoluta. Es decir, la idea de que tu vida es solo obra tuya. Tu felicidad es solo obra tuya. Tu identidad incluso es solo obra tuya. Aquí para mí es claro que el padre de esta generación, el padre ideológico, digamos, en buena medida es Nietzsche. Nietzsche y esa idea del hombre como creador de sí mismo a partir de una ausencia total de fundamento. Es decir, yo tengo que crearme a mí mismo a partir de la nada. Esto para la transmisión del Evangelio tiene serios problemas. ¿Por qué? Porque para una persona que piensa que el objetivo de su vida es crearse a sí mismo, es más difícil acoger la existencia como un don. Por eso me parece significativo que Juan Pablo II, al inicio del tercer milenio, propusiera como elemento fundamental de la nueva evangelización la primacía de la gracia, la primacía del don. Segundo, porque si yo me tengo que crear a mí mismo a partir de una ausencia total de fundamento, no tengo raíces, entonces me costará reconocer en mi propia historia un significado, en mi propio cuerpo un significado. Toda la cuestión del género, de los estudios de género, va por ahí. Es que el cuerpo no tiene ningún significado. Yo no tengo que acoger mi cuerpo, sino que tengo que crear un cuerpo a la medida de mis deseos. Y ahí es donde aquí hay un cambio radical en la mentalidad, en esta mentalidad y la mentalidad de hace unas décadas. Ha salido este año en Francia un libro interesante que se titula La filosofía se ha vuelto loca, ¿no? Donde trata un poco las consecuencias de esta ausencia de valor, de esta ausencia de... estudia un poco el tema del género, el tema de la eutanasia y el tema del animalismo. Bueno, es un libro un poco informal en el tono, pero da una idea de cómo es el panorama actual en esta línea. Este dogma de la autosuficiencia tiene también un elemento más, que es la exaltación de los fuertes. Leo una frase de Nietzsche: es cosa de muy pocos ser independiente. Es un privilegio de los fuertes. Suele ser este el ideal de muchos héroes de película, la independencia. El ser capaz de salir de los problemas por uno mismo, ayudando a otros, pero sin necesitar ayuda, siendo independiente. Y por eso desde hace ya unas décadas, de esto había hablado ya Guardini, había hablado Danielou, había hablado Ratzinger, habían hablado todos los pensadores personalistas, la dificultad que tiene el hombre contemporáneo para aceptar la dependencia, el depender de otros. Es decir, yo sí puedo entender la belleza de vivir para otros, o de servir a otros, o de hacer cosas por otros, pero depender de otros, a menudo los jóvenes lo ven como un fracaso existencial. Tener que depender de otros, tener que pedir ayuda. Por eso muchas veces experimentan una fuerte dificultad para acudir al acompañamiento espiritual,
para acudir al sacramento de la penitencia, es parte de este dogma. Y una última dimensión de este dogma es que toda forma de autoridad, también la de un profesor, incluso toda forma de vínculo, se ve bajo el prisma del dominio, de que me pueden estar dominando, de que puedo vivir una forma como de sumisión, casi de violencia. Por eso las relaciones entre jefes y subordinados, entre maestros y alumnos, son siempre complejas, o por lo menos son más complejas que hace unas décadas. Este es el primer dogma. Segundo dogma se podría llamar el dogma emotivista, que no es tanto decir que los sentimientos son importantes, sino considerar que los sentimientos son el criterio de valoración moral. Es algo que ya denunció MacIntyre en un libro en los años 80, Tras la virtud, y que poco a poco ha ido generando en la sociedad un tipo de sujeto moral, es decir, una manera de encarar los problemas morales de lo que hay que hacer en la vida, que es el sujeto que se ha llamado sujeto emotivo. Es decir, una persona que toma decisiones en función de sus sentimientos. Los sentimientos pesan más que las razones, que los deberes, que todo lo demás. Lo que más pesa, lo que guía la vida, son los sentimientos. En este sentido, acaba de publicar también un artículo interesante el profesor Pérez Soba, del Instituto Juan Pablo II, que se titula Conversaciones junto al pozo. Cómo evangelizar al sujeto emotivo. Interesante. Pondré también ahí el link, me parece que es una lectura que da pistas. Claro, en este dogma emotivista, ¿qué sucede? Que se corre el riesgo de convertir la felicidad en el bienestar emotivo. Lo que el Papa llamó en la JMJ de Cracovia el sofá felicidad. El sujeto emotivo es, por otra parte, una subjetividad muy frágil, porque los sentimientos no son firmes, suben y bajan, fluctúan. Y si yo soy autónomo, si yo soy ley para mí mismo, y además resulta que soy ley por mis sentimientos, pues los altibajos afectan a toda mi visión de la vida. Por otra parte, otra manifestación de esto, que quizá es más conocida en el norte de América, en Estados Unidos, en Canadá, ¿verdad? Surge la idea de que yo no debo ser forzado a tener sentimientos que no quiero. Y entonces, ante ciertos discursos que me hieren, yo tengo el derecho de salir, de no escuchar ciertas cosas porque me duelen. En muchas universidades norteamericanas, pues están estas safe zones, ¿no? Safe zones, donde tú cuando te sientes herido, pues vas ahí y te relajas, ¿no? En el fondo, todo este emotivismo que lleva a un desprestigio de la razón práctica. Porque en el fondo la razón, la inteligencia, se ve como una forma en que te pueden dominar. Pues si esto es verdad, tienes que hacerlo. Entonces, te están ahí forzando. Un profesor de aquí, de Navarra, que daba clases de core curriculum, es decir, asignaturas estas de ética, de antropología, de plantear grandes temas, pues en una argumentación en clase, no recuerdo sobre qué era, sobre la libertad o el bien, la conciencia, pues dio una argumentación y una alumna le dijo, tiene razón, usted tiene razón, pero no estoy de acuerdo. Es decir, admitía que tenía razón, pero no admitía que eso tuviera que obligarla a nada. La razón en el fondo se ve como un instrumento de dominio. ¿Qué pasa? Que este emotivismo, este dogma emotivista de que los sentimientos son la guía y el criterio para toda la vida moral, se ve agudizado por dos elementos que vemos hoy en día en todo el mundo. Uno es la sobreestimulación, es decir, la cantidad de estímulos que recibimos a lo largo del día. Cantidad de estímulos en buena medida a través del teléfono móvil, del ordenador, de la publicidad, de las pantallas, mil maneras. Pero una sobreestimulación que tiene consecuencias en todos los ámbitos. Fue muy conocido el libro de Nicholas Carr, Superficiales, ¿qué está haciendo Internet con nuestras mentes? Después publicó otro sobre las adicciones a estos asuntos, Atrapados. En el plano cristiano se percibe la dificultad que tienen muchos jóvenes para la contemplación, para la oración, y cómo se han multiplicado los casos de hiperactividad, patológica o no, pero hiperactividad en todo caso. Evidentemente la sobreestimulación agudiza las consecuencias del emotivismo. Y el segundo elemento que lo agudiza es la sexualización.
La energía vital se reduce a la energía sexual, a la sexualidad, y la felicidad se reduce a la satisfacción sexual. Esto está en muchísimas manifestaciones de cultura popular. Por ejemplo, en muchos tipos de música que además muy comunes en Hispanoamérica y aquí también, ¿no? Son estilos de música que están altamente sexualizados, ¿no? ¿Qué hace esta sobreestimulación sexualizada en un sujeto emotivo? Lo destruye. Lo vemos a diario, ¿eh? En la pornografía, en la banalización del sexo, que ha conducido, por una parte, a las dificultades en la relación, paradójicamente. La generación actual es una generación a la que le cuesta tener relaciones profundas, donde la sexualidad se ha convertido en algo prácticamente individualista y a veces banal. Estoy hablando de ejemplos extremos, ¿eh? Pero es algo que vemos en el ambiente. Y por otra parte, la dificultad para todo lo que signifique conseguir bienes arduos, bienes costosos. Dificultad para todo aquello que supone un esfuerzo que se prolonga en el tiempo. Lo cual, pues ya quita del horizonte vital de los jóvenes muchas cuestiones que que son importantes, ¿no? Como cualquier proyecto a medio o a largo plazo. Por lo tanto, el segundo dogma es el emotivismo, el dogma emotivista. El tercero es el dogma del rendimiento. Este lo ha descrito muy bien un filósofo coreano que se llama Byung-Chul Han y que publica unos libritos muy pequeños, un poco así meditativos. Pienso que el más sencillo y el que se centra en este punto se titula La sociedad del cansancio. Y él lo que dice es que hemos cambiado un modelo de sociedad autoritaria, disciplinaria, donde había uno que manda y otros que obedecen, por una sociedad en que ya la autoridad no es tan respetada. Todo el mundo puede hablar mal de todo el mundo. Donde ya la obediencia no es un valor público. Y donde, sin embargo, hemos sustituido esa obediencia por el dogma del rendimiento. Es decir, que si puedes más, debes más. Si puedes hacer más, si puedes ganar más, tienes que hacer más, tienes que ganar más. Voy a leer una pequeña frase de Han. Dice, el sujeto de rendimiento, que es este hombre, ¿no?, que vive siempre para hacer más, está libre de un dominio externo que lo obligue a trabajar o que incluso lo explote. Sin embargo, la supresión de un dominio externo no conduce hacia la libertad, sino que uno mismo se abandona a la libre obligación de maximizar el rendimiento. El exceso de trabajo y rendimiento se agudiza y se convierte en autoexplotación. Esta es mucho más eficaz que la explotación por otros, pues va acompañada de un sentimiento de libertad. El explotador es al mismo tiempo el explotado. Esto se ve en muchos lugares, ¿no?, donde esto viene agudizado por la competitividad o por los mecanismos que generan como más ansiedad por llegar a más, por hacer más. Como por ejemplo está muy estudiado también la repercusión que tienen los mecanismos de like en las redes sociales, ¿no?, que generan una ansiedad, una necesidad de tener más like, ¿no? Bien. Esto del rendimiento unido al sujeto emotivo frágil tiene las consecuencias que también se ven en muchas sociedades, que es un cansancio, un agotamiento generalizado y muchas veces formas de depresión, de ansiedad, de angustia en gente muy joven. Quizá en muchos países del primer mundo es muy típico ver a muchos jóvenes, pues eso, con medicación psiquiátrica en edades muy tempranas. ¿Por qué? Bueno, pues insisto, por una parte por su propia fragilidad, porque no han afrontado el lograr bienes arduos, han tenido todo ya, y por otra parte, porque al mismo tiempo se sienten exigidos a hacer más y más y más. Bueno, y en último lugar, está el que se podría llamar el dogma del presentismo. Es decir, que lo que cuenta es el presente. Lógicamente, porque los sentimientos son presentes, ¿no? Y porque no necesito alcanzar bienes arduos si en general cuando quiero algo lo consigo ya. Y en muchos lugares el e-commerce consigue eso, ¿no? Es decir, que lo quieres, lo tienes, sin esperar. Me parece mentira. Hoy en día ya casi nos enfadamos si una cosa va a tardar 3 días en llegar, ¿no? No digamos ya semanas.
Claro, el presentismo tiene dos manifestaciones importantes que, insisto, están en la cultura ambiente. El primero es el culto a la juventud, que el Papa Francisco en Christus Vivit, que es evidentemente un documento fundamental para este tema del que estoy hablando, en Christus Vivit dedica los números 180-186 a este asunto, al culto de la juventud. Y afirma claramente que es un caso de colonización cultural. El capítulo que el Papa dedica a los jóvenes con raíces, en Occidente, ha pasado prácticamente desapercibido. ¿Por qué? Bueno, porque me parece que es una bomba de fondo contra Occidente. Una sociedad sin raíces y una sociedad que rinde este culto a la juventud, como si todo lo que valiera la pena en la vida fuese en el tiempo de la juventud. Fíjense, por ejemplo, en la publicidad. En cuanto a publicidad, por ejemplo, de moda, en que la gente incluso un poco mayor, un poco madura, pues tienen rasgos de jóvenes, porque están en perfecta forma, no les sobra ni un kilo, porque tienen todavía pelo, porque es gente así, de estos que en las series se les llama un hombre maduro interesante, ¿no? Y ese es, sin querer, insisto, pero ese es el ideal que queda. Es decir, el hombre que crece biológicamente, pero mantiene esa juventud que le permite seguir gozando de experiencias y de placeres propios de la juventud. De la misma manera, el matrimonio aparece como una derrota, porque ya has perdido la capacidad de vivir como un joven. Y la segunda forma de este dogma presentista, de que lo único que cuenta es el presente, es lo que se podría llamar la mundanidad. Es decir, la incapacidad para concebir una realidad más allá del mundo presente y material. Y aquí se suman, por una parte, las críticas ateas de los últimos siglos, que han presentado la religión como el opio del pueblo, la religión como un sustituto a las frustraciones, ¿no? O la religión incluso como una manera de tener al pueblo calmado y que no se rebele. Me pareció interesante un librito que se titula Los maestros de la sospecha, de Francesc Torralba, donde repasa un poco esas críticas y dice, bueno, ¿hasta qué punto los cristianos tenemos que también integrar esas críticas y cambiar un poco nuestro discurso? Bueno, por una parte están estas críticas, por otra parte está toda la religiosidad New Age, ¿no? De corte panteísta, energético, esotérico, de manera que muchos jóvenes que no conocen el mensaje cristiano, cuando se les habla del más allá, lo ven o como un instrumento de dominación o como una fantasía consoladora tipo New Age, ¿no? Un poco incierta. Bien, hasta aquí los cuatro grandes dogmas, ¿no? La autosuficiencia o autonomía absoluta, el emotivismo, el rendimiento y el presentismo. Tercera parte, ¿podemos hacer algo? Y quizá la pregunta que tenemos que hacernos antes es, todo este panorama que yo he hecho, que insisto, en algunos casos se aplicará más, en otros menos, pero es un poco el de la cultura occidental post, que vemos en, pues eso, muchas manifestaciones culturales. ¿Todo este panorama es bueno o es malo? Podemos decir, desde luego, que no es cristiano en muchos aspectos, pero no se puede decir que sea malo en cuanto no es algo que uno abrace conscientemente. Sería mala una postura de este tipo abrazada conscientemente, es decir, uno que quiero vivir así, que lo he pensado y realmente quiero vivir así. Pues, pero en el caso que estamos evaluando simplemente es que es la cultura que estamos viviendo, es la situación actual y aquí nos ha puesto Dios para anunciar o para transmitir el Evangelio. Y por eso me parece que hay dos tentaciones. Una tentación es reducir el Evangelio a estas coordenadas. Es decir, tenemos el Evangelio, entonces lo bajamos y lo colocamos dentro de estos dogmas, ¿no? Lo hacemos cuadrar a estos dogmas. Son las distintas formas de mundanidad que se han visto también en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que ya no se predique en muchos lugares sobre la vida eterna, sobre el cielo, sobre el purgatorio, sobre el infierno, sobre el juicio. El hecho de que en muchos lugares el cristianismo se presente como una forma de wellness o como distintos métodos de mindfulness. Otro ejemplo, el hecho de que se presente el matrimonio cristiano como un ideal, pero que en realidad es irrealizable. Porque, en fin, no nos engañemos. O la desaparición, por ejemplo, en la predicación también, de toda idea de lucha cristiana, ¿no? Entonces, no se quiere hablar de lucha.
¿Por qué? Pues porque se ve que muchas veces el público no está acostumbrado a hablar de lucha. Lucha me refiero a lucha estética, lucha interior, ¿no? Lucha por el mejoramiento, por hacer espacio al Espíritu Santo. Esa es una tentación. Distintas formas de mundanidad. Otra tentación es mantener el anuncio con unas categorías que son las de hace pues unas décadas, de manera que el que quiera sumarse tiene que admitir todo de golpe, ¿no? Y de este modo, de alguna manera, se genera un mundo cristiano, fuera del mundo que se da por perdido. A mí me gustó cuando leí en su día un libro de Romano Guardini que se titula El ocaso de la época moderna, donde él estudia la época moderna, que su época moderna pues ya es principios del siglo XX, para nosotros ya es el pasado. Pero él lo que hace es ver cómo esa época moderna y la nueva época pues supone ciertas pérdidas respecto a épocas pasadas, en lo que tiene que ver con la vida cristiana, y sin embargo tiene también unos valores que se pueden promover y unos valores en los que el Evangelio puede ser sembrado, en los que el Evangelio puede germinar. También Ratzinger, en La sal de la tierra, hablaba de cómo habrá que reformular muchas ideas cristianas, como la idea de redención, o de sacrificio, o de expiación. ¿Quién lo hará? Lo harán los santos del nuevo siglo. Es tarea de la Iglesia, ¿verdad?, descubrir, como descubrieron en los primeros siglos, porque las sociedades de los primeros siglos o las sociedades de muchas tierras de misión no han sido mejores o más cristianas que la nuestra. Por lo tanto, se trata de conocer el mundo en que vivimos, descubrir los puntos en que el Evangelio puede germinar y ahí sembrar la palabra. Pero es que además tenemos un aliado muy grande, que es el corazón humano, la inquietud del corazón humano. Todos conoceremos la frase de San Agustín: nos creaste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. El Concilio Vaticano II, ¿qué hace? Dice, nosotros tenemos algo que proponer a este mundo nuevo, porque Cristo es la respuesta a los anhelos más hondos del corazón humano. Por eso Juan Pablo II decía que el hombre es el camino de la Iglesia. O Benedicto XVI insistía en trabajar una pedagogía del deseo, que el deseo no es malo. Lo que pasa es que hay que llevar el deseo humano a la grandeza para la que ha sido creado. Y en el mismo sentido, el Papa Francisco se dirige a los jóvenes con enorme confianza. En realidad, los últimos papas, las Jornadas Mundiales de la Juventud, que son una muestra de la confianza del Papa en los jóvenes. ¿Por qué? Porque saben que el corazón joven desea cosas grandes, desea cosas buenas. Aunque esté a veces narcotizado, dormido o esté en unas coordenadas, posea unas certezas que le hagan difícil llegar hasta ahí. Pero ese deseo de grandeza, ese deseo de belleza, ese deseo de bondad, está en ese corazón como en todos los corazones humanos. Y el corazón humano es aliado también por la resonancia que tienen en el corazón humano ciertas experiencias humanas. Por ejemplo, podemos ser muy individualistas, podemos ser muy consumistas, pero todo el mundo coincidirá en que es más hermoso y es mejor recibir un regalo que comprarse uno esa cosa. En ese sentido, abro aquí un pequeño paréntesis antes de pasar a la última parte. Me parece que la situación del virus que estamos viviendo puede ser una ocasión para recuperar y revalorizar muchas experiencias que quizá en este mundo post estaban un poco enterradas. Por ejemplo, la importancia de la relación y de la relación cara a cara. La importancia del apoyo mutuo, de la dependencia y de la donación. La belleza del vivir para los demás, la belleza y la importancia, el valor de las profesiones vocacionales y de las profesiones de servicio, o todavía mejor, de la dimensión de servicio que tiene todo trabajo. Creo que es bueno cada uno en su pequeño contexto pensar qué experiencias están viviendo ahora mismo las personas que tenemos cerca que les puedan servir para revalorizar muchos de esos bienes que el cristianismo pone de relieve. Con esto llegamos a la última parte, que es el mensaje. Y el mensaje, que en el título se llamaba Atrévete a soñar, porque es el título de un libro que publiqué con dos sacerdotes españoles. Aquí está, Atrévete a soñar, que se puede adquirir también por internet.
y que sería muy interesante pues hacer versiones para algunos países de América, de Hispanoamérica o de la América también de habla inglesa, ¿no? Porque estos libros para jóvenes yo creo que hay que como no solo traducirlos, sino adaptarlos, ¿no? Bueno, el mensaje es ese, pero el mensaje también es el que dice el Papa en Christus Vivit. Cristo vive y te quiere vivo. Ese es el mensaje de la Iglesia. Y por eso es bonito que este lunes que celebramos el centenario de Juan Pablo II recordaremos, y Benedicto XVI lo ha recordado en la carta que ha escrito, esas palabras de Juan Pablo II. No tengáis miedo, abrid. Es más, abrid de par en par las puertas a Cristo. Es la misma idea que Benedicto XVI recordó al inicio de su pontificado. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Eso es el principio. Cristo vive y te quiere vivo. En esta parte del mensaje quería tratar brevemente las 3 propuestas del Papa a los jóvenes que traté en aquella otra sesión, que pueden ver y por lo tanto no voy a desarrollar por completo, pero las quiero desarrollar simplemente como respuesta a los dogmas de este mundo post. Porque me parece que esas 3 propuestas del Papa pueden servir para salir de ese mundo post, ¿no? Lo del post acaba cansando un poco, ¿no? Sobre todo quizá los padres mayores que lleven muchos años hablando ya de la postmodernidad, de la postverdad, de la postmilenio, bueno, ya. Bueno, pero es que lo post es un después de. Y me parece que estas propuestas del Papa sirven para convertir ese después de en un antes de. Porque puede empezar una nueva época, un renacimiento. Como siempre, Cristo ha ofrecido una nueva vida. ¿Cuáles son esas 3 propuestas? La primera, encontrar a Jesucristo. Francisco en Christus Vivit dice que la amistad con Cristo, el encuentro con Cristo, es la experiencia fundamental que sostiene la vida cristiana. La experiencia fundamental, o sea, la que fundamenta, la que sostiene todo lo demás. ¿Y esto responde a los dogmas actuales? Sí, porque no hay nada más personal, más propio que un encuentro. Es algo personalísimo, es algo que nadie puede hacer por mí. El encuentro por Cristo se puede facilitar, pero no se puede obligar. No es algo que se puede hacer automáticamente, ¿no? Y por lo tanto enlaza con ese ideal como de autosuficiencia, pero enlaza con la autosuficiencia haciéndola estallar. Porque justamente el encuentro con Cristo culmina en una relación personal. También responde a la sociedad emotivista, porque es una experiencia fuerte la del encuentro con Cristo. Muchos verán muchos testimonios que hay por Internet y cómo los jóvenes conectan con esos testimonios, que les transmiten una experiencia sincera, auténtica y fuerte. Pero el encuentro con Cristo es más que una emoción. ¿Por qué? Porque es una luz que abre un horizonte y hace posible una historia. Conozco a Cristo, comprendo mi pasado y se me abre un futuro. San José María Escrivá tiene una frase conocida que habla de lo que es la vocación. La vocación es siempre el momento del encuentro personal con Cristo que despierta esa dimensión nueva en la vida. La voy a leer. Es una frase densa, muchos la conocerán ya, pero pienso que en este contexto se va a comprender muy bien. Si me preguntáis cómo se nota la llamada divina, el encuentro con Cristo, cómo se da uno cuenta, os diré que es una visión nueva de la vida. Es como si se encendiera una luz dentro de nosotros. Es un impulso misterioso que empuja al hombre a dedicar sus más nobles energías a una actividad que con la práctica llega a tomar cuerpo de oficio. Esa fuerza vital que tiene algo de alud arrollador es lo que otros llaman vocación. Es una luz que nos permite comprender quiénes somos y que nos abre un futuro, un horizonte. Por lo tanto, es una experiencia que me permite a la vez salir del emotivismo. ¿Por qué? Porque me da un sentido a mi vida, una inteligibilidad a mi vida. Hay un tema inmenso que no podemos tratar en esta sesión, que es una respuesta que se ha dado al emotivismo, que es la que dio precisamente MacIntyre, que no es la de una razón fría que conoce los principios y los aplica en la práctica, sino que es una razón narrativa, una inteligencia narrativa. Es decir, la posibilidad
de ver nuestra vida como una biografía y ver nuestros actos como los actos de un personaje que se desarrolla. Cuando uno está viendo una película, pues sabe que una película es buena cuando las cosas que van pasando cuadran con los personajes. Y es una mala película cuando un personaje de golpe se comporta de una manera que no cuadra con él. Bueno, en la vida humana pasa un poco lo mismo. Hay cosas que van conmigo y hay cosas que no van conmigo. Si a mí me ofrecieran ciertos planes, yo diría que no, no porque sea pecado o sino porque no van conmigo. Yo soy sacerdote y esto que usted me propone no va conmigo. Es una manera de inteligencia, pero inteligencia narrativa, que es, por ejemplo, la que se ve en las confesiones de San Agustín, cómo él va comprendiendo su vida, o en la autobiografía de Santa Teresa, de San Ignacio, en la Apología Pro Vita Sua, de San John Henry Newman, en tantas anotaciones de San José María, ¿verdad? Es algo, el encuentro con Cristo, que me permite comprender mi vida. Y me parece que en esto los sacerdotes podemos hacer mucho a través de la dirección espiritual o del acompañamiento espiritual. Porque en ese contexto del acompañamiento podemos ayudar a los jóvenes a leer su vida a la luz de su fe, a la luz de su vocación. ¿Por qué Dios permite esto? No busques una causa detrás. Busca qué horizontes te abre Cristo. A enseñar y aprender a leer la vida a la luz de la fe. Y además, esta idea de la inteligencia narrativa nos permite entender nuestra vida no como una cosa aislada, sino como parte de una historia más grande. En el caso de un cristiano, como parte de la historia de Cristo y de la Iglesia. Y así salimos de ese mundo, digamos, de átomos, de individuos aislados, y entramos en un pueblo, en unas relaciones con los santos, relaciones con Cristo, relaciones con la Iglesia, ¿eh? Y en todo caso relaciones con una historia precedente, que es toda la historia de la Biblia. Y aquí me parece que también engancha con lo que hacemos los sacerdotes, porque tanto en la dirección espiritual como en la predicación podemos ayudar a la gente a leer la Biblia de manera que les diga algo a su situación actual. De manera que les sirva para comprender lo que les pasa y vivirlo de otra manera. Por lo tanto, primera propuesta, encontrar a Cristo. Segunda propuesta, soñar. El encuentro con Cristo no termina en un bienestar, en un estado de nirvana, de no se sabe qué. No, no. El encuentro con Cristo siempre lleva a la misión. Es muy interesante los textos de la Pascua, en los que leímos en la octava de Pascua, cómo en todos los encuentros del resucitado con otras personas, los manda a la misión. A las mujeres, id a decir a mis hermanos. Los de Maús encuentran con Cristo y vuelven corriendo. Los que están reunidos en el cenáculo, como el Padre me envió, así os envío yo. Siempre hay un envío que culmina en el mandato misionario de la Ascensión y en el Pentecostés, y que explica toda la historia de la Iglesia que estamos leyendo ahora en los Hechos de los Apóstoles. Por lo tanto, el encuentro con Cristo le da sentido a las cosas que yo he vivido y me ayuda a abrir mi vida hacia el futuro. Decía el Papa en la JMJ de Cracovia: este es el secreto, queridos amigos, que todos estamos llamados a experimentar. Dios espera algo de ti, ¿lo habéis entendido? Dios quiere algo de ti. Dios te espera a ti. Dios viene a romper nuestras clausuras, viene a abrir las puertas de nuestras vidas, de nuestras visiones, de nuestras miradas. Dios viene a abrir todo aquello que te encierra. Y aquí retoma el Papa una imagen que había usado en otros momentos. Te está invitando a soñar. Te quiere hacer ver que el mundo contigo puede ser distinto. Eso sí, si tú no pones lo mejor de ti, el mundo no será distinto. Es un reto. Por lo tanto, es un soñar que me lleva, por una parte, a despertarme. Es decir, el mundo presente, presentista, emotivista del bienestar, del sofá, es falso. Despierta. Viene la llamada de Dios, el encuentro con Cristo, a romper mi encierro. Un poco como en la película Matrix. Muchos jóvenes no han visto, pero realmente tiene mucho jugo. Rompe y, por otra parte, invita a soñar. Es decir, te dice, el mundo puede ser distinto si tú eres distinto y si tú sueñas un mundo distinto. Por eso decía antes San José María, un impulso misterioso que empuja al hombre a dedicar sus más nobles energías. Es decir, el descubrimiento de Cristo y de la misión que tenemos en el mundo
mueve nuestra libertad para dar lo mejor de sí misma. Me estoy alargando mucho y me queda todavía muy poquito, pero no quiero aquí meterme, ¿no? Pero pienso que esto va muy de la mano con redescubrir una dimensión de la libertad que a veces dejamos de parte. Cuando se habla de libertad, hablamos tantas veces de libertad para elegir una cosa u otra sin que nadie te fuerce. Pero si hacemos el experimento, les animo a hacerlo, de reunir a un grupo de jóvenes y preguntarles, díganme ejemplos de libertad, héroes de la libertad o paradigmas de la libertad. No le dirán gente que ha cambiado continuamente en la vida, sino que eventualmente los nombres que salen ahí son los que han dado su vida entera por un ideal que consideraban valioso. Madre Teresa, Juan Pablo II, Gandhi, Martin Luther King, es la gente que tiene un poco los chicos en la cabeza. Pero esa gente no ha usado la libertad para cambiar de una cosa a otra, sino justamente para abrazar un ideal y dedicarle la vida entera. Esa es una dimensión de la libertad que me parece que tendríamos que, o que podríamos, ayudar a redescubrir y a potenciar. Y insisto, ese sueño que resuena en nuestro corazón, resuena también en los corazones de muchos otros jóvenes. Y por eso los sueños no son solo nuestros, sino que nos unen a quienes tienen los mismos sueños. Y en eso vemos cuántos grupos de jóvenes se unen pues, para hacer obras de misericordia o para sacar adelante un proyecto en un país, un proyecto político, un proyecto social, un proyecto de lo que sea, o un proyecto de evangelización. En general, aquí se podría desarrollar todo lo que son los sueños de Dios que resuenan en el corazón del hombre. No lo voy a hacer porque, insisto, lo hice en la otra sesión y aquí estamos yendo estamos alargándonos. Pero en el libro aunque no he venido a hablar de mi libro, pero ya que estoy, pues lo digo, se desarrollan como esos sueños que Dios siembra en el corazón del hombre, que es el sueño del trabajo, que mejora el mundo, el sueño del matrimonio, de la familia, y el sueño de dar vida, que tiene como una expresión especial en el sueño del celibato, del que entrega su corazón a Dios para hacer presente el amor de Dios en el mundo. Todos estos son sueños que resuenan en el corazón de cualquier joven y potencian su libertad hasta su máxima expresión. Y por lo tanto, por eso decía que el corazón del joven es aliado del Evangelio, porque el Evangelio resuena en su corazón. Y la última propuesta del Papa, seré aquí muy breve, la primera era encontrar a Cristo, la segunda era soñar, la tercera es no permanecer caído. Es decir, que la relación con Cristo es una relación que nos recuerda nuestro valor a sus ojos, que nos permite reconocer nuestra fragilidad y pienso que es bueno al comunicar la fe, reconocer también nuestra propia fragilidad. Y los jóvenes valoran que el sacerdote a veces comparta su fragilidad, que no se sienta ni se experimente como un ser superior o más fuerte. Hasta cierto punto, abrazar la fragilidad, pero sin perder la esperanza. Porque nuestra fragilidad está contenida, es una idea que le gustaba mucho a San José María y que ha utilizado también el Papa Francisco, nuestra fragilidad está contenida en las heridas de Cristo. Cristo ha llevado nuestra fragilidad y nos ha salvado a través de nuestra fragilidad. Todo esto, insisto, en la propuesta del Papa, recuerda la idea de la vida como un ascenso. Y seguramente han escuchado esas palabras del Papa que recuerda una canción de los alpinistas que dice, cito al Papa, los alpinistas tienen una canción muy linda que a mí me gusta repetírsela a los jóvenes. Mientras suben, van cantando. En el arte de ascender, el triunfo no está en no caer, sino en no permanecer caído. ¿Y por qué no permanecemos caídos? Porque somos conscientes de que Cristo nos ha amado hasta el extremo cuando éramos pecadores. Y por eso el encuentro con Cristo es algo que por una parte da sentido a la vida y en ese sentido nos permite recuperar la dimensión de la inteligencia, esa inteligencia narrativa, a la luz de la fe. Abre un horizonte de vida y moviliza la libertad, moviliza todas las potencialidades del corazón humano. Cuando alguien hace propio un sueño, lo da todo por ese sueño, ¿no? Y esa es la dinámica de la esperanza. Y por último, nos levanta de las caídas, porque en nuestro ascenso, en nuestra lucha por acercarnos a Dios cada día, no nos apoyamos en nuestras fuerzas, sino en la mirada de Cristo, en el amor de Cristo. Y eso es la caridad.
De manera que las tres propuestas del Papa responden a los dogmas, a las certezas del mundo actual, sacando de ellas lo mejor y convirtiendo esta sociedad que podemos llamar post en una juventud que podemos llamar pre, porque se abre a la nueva vida en Cristo, marcada por la fe, la esperanza y la caridad. Muchas gracias. Muchas gracias por su exposición. Y mi pregunta es la siguiente. La vida actual, la cultura actual es emotiva, sentimental, pasional, y el Evangelio efectivamente es experiencia, encuentro, los profetas en el Antiguo Testamento, las experiencias de Jesús, hombre, Dios, los apóstoles cuando los llamó, la historia de la iglesia, de los santos. Si es así, ¿cuál es la dificultad del corazón del hombre, y más en la época actual, si es una cultura emotiva? ¿Qué hay en el corazón del hombre que impide que este mensaje, que es experiencia vital, caiga? Sus labios me alaban, pero su corazón está lejos de mí, decía Jesús. Si ahorita es emoción, pasión, ¿qué hay en el corazón del hombre que impide que ese mensaje entre? Sabemos de la gracia, Jesús es el que llama, Él es el que toca la puerta, pero ¿qué hay dentro de nosotros, del joven, de la humanidad actual, que impide que abramos la puerta desde dentro? Esa es mi pregunta y gracias. Bueno, voy a dar una respuesta a una parte de la pregunta porque la pregunta es inmensa, ¿no? Pero me parece muy inspirador para responderle la imagen de Don Bosco que tiene ahí en su despacho. Porque Don Bosco es un hombre que evangelizó a través de la relación, a través del cariño, a través de la cercanía. El problema, me parece, o uno de los problemas que tiene la juventud actual, es que la cultura en la que crecen les anima a sospechar de la relación, a sospechar del otro. Y por eso es una cultura que muchas veces prioriza el encerramiento, el individualismo, la atomización, lo que he llamado la autosuficiencia. Claro, ¿qué pasa? Que al mismo tiempo el emotivismo en el fondo tiene un punto y es que nos muestra el deseo que tiene el ser humano de plenitud, digamos plenitud de la entera existencia, del corazón profundo, de la inteligencia, de la libertad, de los afectos, de todo. Y no hay nada que plenifique más el corazón del hombre que la relación de amor con otra persona. Sea el amor conyugal, sea el amor de amistad, sea la comunión, la caridad. Y en ese sentido me parece que figuras como Don Bosco nos ayudan a comprender que la vía de la Iglesia hoy es la vía de restablecer la relación con Dios y la relación de los hombres entre sí. Aunque para eso tenemos que vencer, ¿verdad?, esa sospecha, ese ambiente de sospecha contra todo lo que signifique relación con otras personas. Y la pregunta es, ante la gran dificultad que tienen los jóvenes para leer, ¿tendríamos que usar predominantemente las redes sociales para transmitir los mensajes cristianos? Eso es. Sí, bueno, me parece que depende. Depende, porque transmitir la fe tiene también distintos niveles, ¿no? Es decir, a un nivel se llega a través de las redes sociales. A otro nivel, las redes sociales no son suficientes. La red social puede servir para que mucha gente entre en contacto. Las redes sociales también pueden servir para dar a conocer muchas cosas, ¿no? Es decir, pienso que es necesaria una presencia cristiana en las redes sociales, porque para mucha gente el no estar ahí es estar condenado a la inexistencia. Pero eso no quiere decir que toda la evangelización se tenga que hacer a través de las redes sociales. O que la dificultad para leer, como decía antes, ¿no?, caer en la tentación de que, bueno, como ahora la gente no lee, entonces vamos a aparcar la lectura. De hecho,
a mí me parece que la Iglesia en este tiempo nuestro va a tener una función de transmitir no solo la fe, sino en buena medida la cultura. Es decir, que buena parte del humanismo que ha dado lugar a la cultura occidental va a tener que transmitirlo la Iglesia. En ese sentido, el año pasado un amigo mío, sacerdote de Madrid, pues organizó, era entre 4 parroquias, unos cursos de teología para gente de la calle, para gente normal, para gente además de barrios populares de Madrid en este caso, ¿no? Y a mí me hizo pensar, porque es verdad que esa gente a lo mejor no han oído hablar de temas como la libertad, como la amistad, como el amor, en ningún otro lugar. Quizá desde que estuvieron en el bachillerato y tuvieron clase de filosofía, quizá. Por lo tanto, tal vez tenga también que hacer la Iglesia esa función educadora, ¿no? Pero efectivamente, no a todo el mundo se llega de primeras con un libro. Y por eso, pues, la respuesta a la pregunta es depende. En un nivel sí, pero sin quedarnos en eso. Hola Lucas, ¿sí me escuchas? Sí. Bueno, gracias por tu conferencia. Fíjate que me gustó mucho un libro que leí de una norteamericana que se llama Meg Mecker, que se llama Héroe. Es explicándole a los padres de familia cómo ser buenos padres. Y dice, lo importante es estar. Y yo como sacerdote veo que a los chavales les pega más o les sirve que haya jugado fútbol con ellos que 1000 meditaciones, ¿no? Pero luego al momento de ya intentar conversar con ellos, a veces me doy cuenta que estamos en otra frecuencia y a veces no hay manera de entrar o de encender los corazones como quizá antes lo podía hacer con la generación anterior. Entonces, en esta nueva generación, quizá chavales de bachillerato, algún consejo como para poder conectar un poco mejor. Bueno, hay una anécdota muy conocida del propio Don Bosco en su carta de Roma, donde tiene un sueño, ¿no? Y ve su oratorio y ve a los salesianos que están tristes, ¿no? Bueno, que están, más que tristes, están aislados. Y los chicos han perdido confianza. Y él piensa, esto no es lo mismo que yo viví. Y entonces decía, a los chicos no basta quererles, ellos tienen que sentirse queridos. Y parte de ese sentirse queridos es a veces interesarse por lo que a ellos les interesa. Es decir, compartir intereses con ellos, ¿no? Y al mismo tiempo, y especialmente en esas edades más juveniles, pues eso que decía el Papa Benedicto de la pedagogía del deseo, de enseñarles a gustar ciertas cosas que a lo mejor ellos habitualmente no gustan. Por ejemplo, todo el mundo de la belleza en sus distintos campos, sabemos cómo Juan Pablo II procuraba ir al monte con los jóvenes, ¿no? Esa es una línea. Puede ser disfrutar de otras cosas hermosas. Puede ser disfrutar de las obras de misericordia. Me parece que también ahí es muy cercano el ejemplo de San José María, ¿no? Cuando uno lee estos libros que a mí me parecen interesantísimos, de los primeros años de San José María tratando gente joven, esa distancia se puede observar también ahí. Y sin embargo el esfuerzo que él hace por acercarse a los jóvenes, por mantenerse cerca de los jóvenes. Y cerca de los jóvenes quiere decir compartir esos sus intereses, de qué hablan, qué es lo que tienen en la cabeza, y al mismo tiempo ir llevándoles hacia cosas más altas, hacia cosas más verdaderas, más buenas, más hermosas. Y ahí ya los caminos pues dependen, ¿no? Porque en cada sitio y con cada grupo pues habrá que ver cuáles son los pasos que ellos pueden ir dando hacia esos bienes más grandes, ¿no? O más interesantes, también se puede decir, ¿no? Porque en muchos casos el tema es también suscitar el interés. Suscitar el interés. Y ahí a veces hay que ir dando píldoras pequeñas, ¿no? Pero siempre partiendo de la cercanía con ellos. Sí, Lucas, no, entonces, mi pregunta va por el lado siguiente. Cuando te escuchaba, me vino a la cabeza enseguida la imagen de San Pablo en Atenas, en el Areópago, que cuando va a empezar a hablar,
claro, empieza de una manera que captura, ¿no?, la atención de los que están ahí, les alaba, ¿no?, su religiosidad, porque recorrió sus ídolos, ¿no?, justamente. Entonces lo que vos nos ayudaste fue como a ver en parte, ¿no?, la situación actual de los jóvenes, de los millennials, de los centennials, de lo que sea, y decir, bueno, qué bueno conocer sus ídolos para a partir de eso poder hablarles. ¿Pensás que, con esto que decías de que el corazón humano es un aliado, que tenemos que quizá profundizar más en la teología del cuerpo de Juan Pablo II, que es, me parece, por lo menos en lo personal, que me estoy metiendo con ese tema a fondo, que justamente conecta con los anhelos más profundos, los deseos que decías? ¿Pensás que es una herramienta que tenemos que quizá pulir más? Va por ahí la pregunta. Sí. Bueno, primero una pequeña aclaración. Cuando yo hablo del corazón, no hablo de los sentimientos, no hablo de las emociones. Cuando yo hablo del corazón, hablo del fondo del ser humano, del lugar en el ser humano en que están sus deseos, sus ilusiones, sus proyectos, también sus heridas, sus frustraciones, el fondo humano que lo recoge todo, que recoge inteligencia, voluntad, libertad, afectos. Lo recoge todo. El corazón es el fondo, digamos, y lo que hace del ser humano una persona unitaria. Así es como entiendo yo el corazón. Lo digo porque si no, parte de lo que he dicho se puede entender simplemente en términos sentimentalistas o emotivistas, que sería muy reductivo. Utilizo el corazón como lo utiliza, por ejemplo, Guardini, como lo utiliza la Biblia, en definitiva. El corazón es el lugar donde habla Dios. Y eso no son los sentimientos. Son, en todo caso, unas emociones más hondas, y es ese fondo personal que, insisto, incluye inteligencia y voluntad. En ese sentido, es muy interesante. El profesor Pérez Soba, lo he citado antes, es un gran conocedor de Juan Pablo II, y él dice, hace un paralelismo. Dice, igual que en el siglo XI hubo toda la crisis de los cátaros, y que planteaban el cuerpo como malo, pero al mismo tiempo separaban, ¿no?, cuerpo y tal. Bueno, y la respuesta fue toda una teología que recogía la importancia de la afectividad, y cómo las imágenes góticas pues sonríen, transmiten afectos, mientras que las anteriores no. Eso fue una ganancia después de esa crisis. Pues Pérez Soba dice, la crisis del siglo XX, que ha sido la revolución sexual del año, bueno, que de alguna manera como fecha paradigmática tiene el 68, ha tenido respuesta en la teología del cuerpo de Juan Pablo II. Y por lo tanto, esa respuesta puede ser el modo en que la Iglesia pues muestre también el evangelio del amor encarnado. Porque en el fondo la teología del cuerpo lo que nos viene a decir es que el cuerpo humano es un cuerpo de una persona, es el cuerpo de un corazón, de una persona unitaria, y por eso cada gesto de ese cuerpo tiene un valor personal. Claro, eso hace que una cosa que de golpe ha tomado un relieve especial, que es en este caso la sexualidad, se le pueda dar una plenitud de contenido que de otro modo no tiene. Es decir, frente a la banalidad del sexo fácil o de las aplicaciones estas que hay incluso para tener encuentros meramente sexuales, tú les estás proponiendo una vivencia de la sexualidad que incluye toda su dimensión humana. Por lo tanto, a mí me parece que conocer la teología del cuerpo es importante, ¿no? Hoy en día, me parece. No es que sea toda la respuesta, pero es parte de la respuesta, y en todo caso hay que ser capaz de responder a esas cuestiones que los jóvenes van a preguntar, ¿no? Y la cuestión sexual es una de las que aparecen enseguida, ¿no? Por lo menos mi experiencia es una de las primeras cosas que te preguntan. Y a veces hay que decir, bueno, vamos con calma, ¿no? Vamos primero a conocer a Jesucristo y vamos llegando ya a las consecuencias, ¿no? No puedes empezar las matemáticas con el logaritmo neperiano, vamos a empezar con las sumas, ¿no? Pero está claro que tener un discurso sobre la teología del cuerpo, saber dar una visión profunda del cuerpo humano y de la sexualidad humana, forma parte y parte importante de la evangelización hoy en día, me parece. Siento que somos minoría y que somos extranjeros de este nuevo mundo. Mi pregunta concreta es, en concreto, ¿cuáles son los nuevos areópagos donde podemos encontrar a los jóvenes? ¿Y cómo entrar a esos nuevos areópagos?
Bueno, me parece que los areópagos son innumerables, ¿no? Ahí también está el papel que juegan los laicos en la evangelización. Muchas veces hay areópagos donde un sacerdote tiene más difícil entrar. Y en cambio, un joven cristiano puede estar ahí con gran naturalidad. Por otra parte, un sacerdote, yo lo notaba aquí cuando doy clase, yo doy clase en la Facultad de Teología, pero también doy clase en facultades civiles. Y en facultades civiles, pues de comunicación, de historia, de lo que sea. Y el público no todo es cristiano, lógicamente. Y yo notaba que entrando en clase, pues mucha gente, la primera respuesta es de un paso atrás, ¿no? Ojo, ha entrado un cura, nos va a intentar convencer de algo, atentos, ¿no? Entonces, me parece que hay un primer punto de evangelización en que los laicos ganan un protagonismo indudable, porque los nuevos areópagos son los lugares de trabajo. Los nuevos areópagos son los puntos de networking, pues un congreso académico o un congreso profesional, una oficina, una reunión en un bar, después de acabar de trabajar. Todo eso son nuevos areópagos. Incluso, sí, el poder... Me estoy acordando de este último año tuvimos unas jornadas pastorales aquí en Navarra con sacerdotes de toda España sobre la preparación al matrimonio. Y vino un sacerdote de una diócesis de Getafe y nos habló de un proyecto que tienen ahí que es el proyecto Tortosa, que es básicamente pues, un plan que hacen de verano con familias de la diócesis, y lo mostraba como un medio de evangelización en el que los jóvenes evangelizan a los jóvenes. Y por otra parte, los jóvenes ven cómo son otras familias de distintas edades, algunas un poquito más jóvenes, perdón, un poquito mayores que ellos, otras un poquito más, otras mayores, otras como sus padres, pero van viendo lo que es la vida cristiana en todo su desarrollo. Y eso para los jóvenes tiene un atractivo que muchas veces no tiene la explicación verbal. La explicación verbal viene después. Yo he visto esto, cuéntanos más, ¿no? Entonces, me parece que los nuevos areópagos son cualquier lugar donde haya un cristiano es un areópago. Evidentemente, luego habrá que tener cierta presencia en redes o habrá que tener cierta presencia institucional como iglesia o nosotros como sacerdotes. Pero me parece que para la evangelización que tenemos por delante, lo más importante es la presencia viva de cristianos encendidos. Porque ellos son después los que van a traer a la gente, al sacerdote, con aquella petición tan evangélica, ¿no? Cuéntanos de Jesús, háblanos de Jesús. Mi pregunta es la siguiente. Una vez que en ese proceso digamos, de tratar a los muchachos, uno muchas veces se encuentra que se produce ese encuentro con Jesucristo y que efectivamente ves que el muchacho se abre y de alguna manera descubre un nuevo horizonte, etc. Ahora, ¿nos puedes dar algunos tips de cómo acompañar una vez que se ha producido ese primer encuentro? Porque ahora viene la tarea más difícil, pienso yo, no sé cuál es más difícil, pero es ayudarlo a superar las heridas y las adicciones, las cosas que aquí hay un sacerdote mayor que decía que a veces él se encuentra con personas y casi siempre el carro está chocado, ¿no? Le chocaron, tiene una luz rota, tiene un caucho espichado, tiene roto el parabrisas, o sea, hay cosas que reparar, ¿no? Tips para acompañar a los muchachos en ese proceso, ¿en qué conviene insistir o qué tips nos puedes dar? Sí, bueno, de nuevo, la pregunta es inmensa y de nuevo, insisto en que me encuentro un poco azorado porque viendo a la gente que pregunta y la gente que está por aquí, me parece que cualquiera de ustedes podría contestar con mucha más experiencia y sabiduría. Pero bueno, como tengo el micrófono, pues sigo, ¿no? Me parece que un tip es la insistencia en la centralidad de Jesucristo. Es decir, que en la vida espiritual muchas veces, sin querer quizá, ponemos el acento en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros logramos, y perdemos un poco de vista lo que Cristo ya ha hecho. Y el hecho de que Cristo, al morir por nosotros en la cruz, ya sabía
cómo íbamos a responder de una manera deficiente, ya sabía cómo tantas veces le íbamos a traicionar. Para Cristo no es una sorpresa. Y creo que da mucha paz y esperanza saber que Cristo nos conoce y que Cristo, conociéndonos, confía en nosotros. Entonces pienso que esto es importante transmitírselo a los chicos. No es fácil, porque muchas veces, como dices tú, pues tienen muchas heridas y adicciones y muchas trabas, ¿no? Pero creo que el camino es enraizarles bien en Cristo y procurar que en su vida interior poco a poco vayan poniendo el foco en el Señor, más que en ellos mismos. Primera cosa. Segunda cosa que pienso que ayuda, el descubrirles la misión, la dimensión de misión que tiene la vida cristiana. Y por lo tanto ayudarles a cultivar sus sueños. Una cosa bonita de todos los grandes sacerdotes que han trabajado con jóvenes, y lo decía esto Juan Pablo II, no me acuerdo si en la Pastores Dabo Vobis o en la Carta a los Jóvenes, que todos los sacerdotes que han trabajado con jóvenes y que han dejado una huella en esa pastoral, ha sido gente que creía en los jóvenes. Entonces, los jóvenes se crecen cuando encuentran gente que cree en ellos. Porque paradójicamente lo que encontramos en este mundo que prioriza la autosuficiencia, el rendimiento, el éxito, lo que tenemos son personas muy frágiles, con una autoestima muchas veces destruida, que no creen en sí mismos. Y por eso se apoyan en los likes. Porque no creen en sí mismos, no se creen capaces de casi nada. Por lo tanto, encontrar la confianza de Cristo y la confianza de aquel que les acompaña y que les abre un panorama. Y ahí hay un punto de equilibrio. Hasta dónde acompaño y hasta dónde le dejo suelto, ¿no? Hay un profesor de aquí que tiene mucho éxito con la gente joven, que hace muchos proyectos con ellos, ¿no? Y me dice, claro, es difícil porque es un proyecto que les va a requerir mucho tiempo y yo me doy cuenta que, claro, les acompaño un poco al principio, les dejo. Y entonces, al cabo de unos días, cae su interés, y tengo que volver a unirme ahí y decir, venga, volver a animarles, vuelven a coger un poquito y ¿Me explico? Es decir, hay un punto de equilibrio entre hasta dónde suelto y hasta dónde me hago presente, ¿no? Porque ninguno de los dos extremos es bueno. Por lo tanto, por una parte, la centralidad de Cristo, el sentido de misión en la propia vida, ayudándoles a decir, bueno, ¿cuáles son tus sueños? ¿A ti qué te ilusiona? ¿Tú qué crees que puedes hacer? Y a lo mejor habrá gente que enganchará pues con una cuestión en internet, un blog, unos artículos sobre testimonios cristianos, qué sé yo. Habrá gente que enganchará por la vía de las obras de misericordia, por obras de voluntariado, qué sé yo. Cada uno hay que ponerle en su sitio, ¿no? Porque esos sacerdotes que creían en los jóvenes son también sacerdotes que sabían potenciar lo mejor de cada uno. A mí me sirve mucho el ejemplo de San José María, ¿no? Como pues hablaba de mi poeta, mi filósofo, y cada uno eran chicos jóvenes que pues para otros serían unos nada. Bueno, él creía en ellos, creía en su potencial, ¿no? Y nosotros tenemos que ser capaces de descubrir ese potencial. Y el último punto que tiene que ver con lo que dices de las heridas es ayudarles a ir adquiriendo esa inteligencia narrativa y ver cómo todo lo que han vivido, por una parte, habitualmente no es culpa suya, lo que han vivido en la infancia, muchas adicciones o formas de comportar que ha sido arrastrado por otros, ¿no? Sigue siendo actual leer el libro segundo de las Confesiones de San Agustín, ¿no? Robé aquellas peras, no por las peras, sino por estar con esos amigos, ¿eh? Hice el mal para sentirme parte de ellos. Entonces hay que ayudarles a despegarse de eso y aprender a integrar todas esas heridas en mi vida sin dejar que me determinen, sin llevar ya un cartel de adicto o póngale el cartel con la herida que usted quiera, ¿eh? Entonces ayudarles a integrarlo y decir, bueno, todas esas heridas se convierten como en el cuerpo de Cristo en puertas, en horizonte, y a lo mejor pues eso que has sufrido te sirve para tener sensibilidad para ayudar a esta gente, o te permite comprender lo que otros han vivido, o te permite ser consciente del daño que hace esto. ¿Me explico? Ayudarles con esa lectura narrativa de su vida, que claro, exige un acompañamiento espiritual de tiempo, ¿no? Cuando llegué aquí a Pamplona, colegio mayor con universitarios, una conversación que a lo mejor con chicos más jóvenes podían ser 15 años, aquí pueden ser 2 horas. Y nos vamos a caminar porque ya te tiene que contar
Bien, creo que es bueno eso, ¿no? Para ayudarles a integrar y darse cuenta que todo eso no son carteles que le determinan, sino horizonte y oportunidades para servir a otros que le está abriendo Dios. Quería preguntarle a Lucas, muchas gracias al profesor Lucas por su conferencia, quería preguntarle sobre aquellos profesionales jóvenes, sobre todo, que a veces tienen ciertos prejuicios sobre la iglesia. Por ejemplo, me contaba un profesor, amigo mío, que en una pregunta que les hizo en su clase, les preguntó, bueno, ¿cuál es el negocio más rentable hoy en día a nivel empresarial? Y uno levantó la mano y contestó, pues la religión. Y otro añadió, sí, las religiones, ese es el mejor negocio. Entonces, hay unos prejuicios entre los profesionales jóvenes sobre la iglesia, la religión, de que ese en realidad es un negocio, o los escándalos mismos que hay dentro de la iglesia son un obstáculo para la evangelización. ¿Cómo podemos trabajar esos temas, sobre todo con los profesionales jóvenes? Muchas gracias. Sí, a ver, yo respondería con 3 cosas, a ver si me acuerdo de las 3. La primera, con los profesionales jóvenes muchas veces el principal problema es el de lo que llamaba antes la mundanidad. Es decir, que a veces un profesional joven vive en un mundo que se acaba en este mundo, que se acaba en el mundo material en el que vive, en el mundo en que está empezando a hacer su camino, a realizarse, etcétera, ¿no? Por lo tanto, me parece que en el trato con ellos hay que tener muy presente como esa dimensión y ver maneras de romper la mundanidad, de abrir el cielo, por decirlo de una manera así gráfica, a una visión más grande de la realidad. Segundo, sobre el tema de los abusos, ¿no? Que ha sido devastador en muchos lugares. A mí me gustó mucho un texto de Ratzinger que se titulaba ¿Por qué soy aún cristiano? Si no me equivoco. Se ha publicado siempre con uno de von Balthasar, que es ¿Por qué permanezco en la iglesia? Ya no sé cuál es de quién. A mí me gustó el de Ratzinger, porque claro, hay que tener en cuenta que Ratzinger es un hombre que desde el 83 hasta el momento actual ha visto toda la basura de la iglesia en directo. Es decir, toda la basura de la iglesia ha pasado por su escritorio y no ha perdido la fe. Entonces, una cosa que dice en esa conferencia, que insisto, me parece muy luminosa, es que en la iglesia, el misterio de la iglesia, los padres dicen que es el misterio de la luna. La luna en sí mismo es un pedrusco, es un montón de tierra, es algo bastante banal. Y sin embargo, cuando el sol la ilumina, se convierte en algo precioso. Lo que la iglesia tiene de hermoso, lo recibe de Dios. Pero la iglesia por sí misma es, como el ser humano, es un puñado de polvo. Un puñado de polvo tocado por la luz de Dios. Entonces, me parece que muchas veces los abusos, o todas las noticias de abusos, o toda la campaña de abusos, ha caído también sobre un terreno que era el de quizá una iglesia que pensaba que era más de lo que es. Cuando esos jóvenes profesionales entran en contacto con un sacerdote que es consciente de que es tierra, que todo lo bueno que pueda tener es recibido, es de Dios, ahí cambia, ¿no? Ahí descubren ellos algo auténtico. Entonces, es verdad que este asunto de los abusos y del efecto devastador que ha tenido, también muchas veces ha respondido a una iglesia que se presentaba como santa, como por sí mismo, ¿no? Como una especie de tipos que están por encima de los demás porque moralmente son superiores, ¿no? Bueno. Entonces, ¿a esto cómo se responde? Es bonito lo del misterio de la luna, a nosotros nos sirve, pero luego todos los otros asuntos del dinero, la iglesia y los pobres, la autoridad, el no sé qué. Bien, creo que tenemos que rehacer un poquito nuestros cursos de lo que antes se llamaba apologética, ¿no? Y ser capaces de dar respuestas sencillas, porque tampoco estos jóvenes profesionales es que sea gente con gran capacidad especulativa o que vayan a aguantarte un curso de eclesiología, ¿no? Entonces hay que ser capaz de dar respuestas sencillas a esta gente y para eso nosotros tenemos que leer más, me parece. Los sacerdotes tenemos como un deber de leer más y a veces no solo leer más, sino saber qué leer o qué dar a leer, ¿no? Y estar conectada con gente que sea capaz de
darnos también respuestas sencillas o de decirnos dónde leer, demás. Otro sacerdote amigo de Madrid se prestó hace unas semanas a dar un Zoom de estos como el que estamos teniendo hoy con jóvenes que habían tenido ya varias sesiones con distintos ponentes y a lo largo de las distintas sesiones habían surgido preguntas que no se habían hecho y que habían quedado sin responder y que los organizadores al reunirse decían no sabemos responder. Por ejemplo, las que tú me has planteado. Y entonces lo que hicieron fue sentar a este sacerdote y decirle, le vamos a hacer una batería de preguntas, lo grabamos y lo colgamos. Puedo poner también por ahí el link si les interesa. El sacerdote se llama Nicolás Álvarez de las Asturias. En realidad, cada uno tiene que hacer sus respuestas, porque los jóvenes profesionales de los que tú me hablas tendrán unas preocupaciones y una experiencia de vida distintas de los que yo he conocido. Pero sí que me parece que además de ayudarles a comprender que la Iglesia no es perfecta en sí misma ni santa en sí misma, sino por Dios, hay que dar algunas respuestas a esas cuestiones del dinero y demás. Y en último lugar, mucha gente que se dedica a la comunicación dice que en estas cosas lo mejor es ahogar el mal en abundancia de bien, porque el mal en la Iglesia va a estar siempre. Y en cambio el problema es que con todas estas cuestiones el mal no es que esté en la Iglesia, porque ya estaba. El problema es que el mal cobra el protagonismo. Entonces ahí me parece que hemos de ser capaces como de adelantarnos y mostrar la cara buena de la Iglesia. Es decir, la cara de aquellas personas que sí han dejado brillar la luz de Dios en ellos. De aquellas personas que sí se han abierto a Dios. No las que se han cerrado y han vivido en el mundo, para el placer, para el dinero o incluso para aberraciones como las que hemos conocido, ¿no? Pues ser capaces, insisto, por una parte, de responder de una manera sencilla y por otra parte, de presentar todo el rostro bueno y hermoso. Porque si es verdad que la gente está muy afectada por las malas noticias, también es verdad que las buenas noticias le llenan de luz y de esperanza. Ahora con este asunto del COVID se han puesto de relieve muchísimas iniciativas de la Iglesia. Bueno, no cabe duda que eso es también la imagen que está quedando de la Iglesia, ¿no? Por eso también nosotros tenemos la responsabilidad en este momento como de caos, de incertidumbre, seguir estando cercanos, seguir llevando el amor de Cristo a la gente, ¿no? Porque es parte de lo que la gente va a conocer de la Iglesia. Muy bien, agradecemos muchísimo al profesor Lucas Buch por su conferencia. Vamos a terminar yendo a la Villa de Guadalupe para rezar el Regina Coeli y la oración del Papa para este mes de mayo y después nos despedimos para la próxima. Un momento, por favor, vamos para allá. Alégrate, Reina del Cielo, aleluya, por el que mereciste llevar en tu seno, aleluya. Ruega por nosotros, ha resucitado según predijo, aleluya. Ruega por nosotros a Dios, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque ha resucitado verdaderamente, aleluya. Oremos, oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo te has dignado dar alegría al mundo. Concédenos que por su Madre, la Virgen María, alcancemos los gozos de la vida eterna. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración a María. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como un signo de salvación y esperanza. A ti nos encomendamos, salud de los enfermos, que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tu salvación de nuestro pueblo, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que lo concederás, para que como en Caná de Galilea vuelvan la alegría y la fiesta después de esta prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que Jesús nos dirá. Él que tomó nuestros sufrimientos sobre sí mismo y se cargó de nuestros dolores para guiarnos a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas en las necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita.